Ningún programa de televisión había sido tan polémico. Todo en Familia convirtió las comedias de situación en una guerra social. Luego llegó el episodio donde Edith Bunker se enfrentó a lo inimaginable. CBS estaba aterrorizada. La cadena tuvo que organizar proyecciones privadas para policías y médicos antes de emitir. Las emisoras locales amenazaron con boicotear. La producción se detuvo por completo durante casi un mes, mientras los ejecutivos debatían si cancelar el programa por completo. Cuando finalmente se emitió, atrajo a 40 millones de espectadores y cambió la televisión para siempre. Aquí está la historia completa tras esa escena. Todo empezó con una serie británica y una relación tensa entre padre e hijo. Norman Lear dijo que la idea de Todo en Familia surgió tras leer sobre una comedia británica llamada Hasta que la muerte nos separe. Le recordaba a su padre, quien solía gritarle a su madre que se callara, mientras ella le respondía llamándolo el hombre blanco más vago que jamás había visto. Estas líneas se convertirían en icónicas de la historia de la televisión estadounidense, pero en 2025 ocurrió algo inesperado. Sally Struthers, quien interpretó a Gloria en la serie, afirmó que Carol O'Connor fue quien descubrió la serie británica durante su visita al Reino Unido. Dijo que él mismo le propuso la idea a Lear, pero que posteriormente no se le atribuyó el mérito. Guardó la historia para sí misma durante décadas, esperando a que Lear falleciera para revelarla. Eso cambió todo lo que la gente creía saber sobre el origen de la serie. El camino hacia la televisión no fue fácil. La primera versión del programa, llamada Justicia para Todos, se realizó para la ABC a finales de 1968. Carol O'Connor interpretó a Archie Justice. Jean Stapleton interpretó a su esposa, Edith, pero ABC se echó atrás. Casi al mismo tiempo, acababan de cancelar un programa de sketches atrevido y ofensivo llamado Turn On. Tras un solo episodio, les ahuyentó cualquier cosa demasiado arriesgada, y el piloto de Lear no tuvo ninguna oportunidad. Aún así, la idea no estaba muerta. ABC pidió otra oportunidad. Lear entregó rápidamente una segunda versión, ahora titulada Those Were the Days, y la filmó el 16 de febrero de 1969. O'Connor y Stapleton regresaron, pero Gloria y su esposo fueron interpretados por actores diferentes. Aún así, ABC se desentendió. Lear lo ofreció a diferentes empresas y, por un momento, pareció que se convertiría en una película en lugar de una serie de televisión, pero entonces intervino CBS. En aquel entonces, CBS era un gigante de la audiencia, pero tenía un problema. La mayoría de sus éxitos, como Green Acres y The Beverly Hillbillies, fueron vistos por un público rural de mayor edad. Los anunciantes no querían eso. Querían espectadores más jóvenes, urbanos y con dinero para gastar. En 1971, CBS empezó a recortar sus programas rurales. Un miembro del elenco de Green Acres bromeó diciendo que cancelaban todo lo que tuviera un árbol. Fue entonces cuando Todo en Familia tuvo su oportunidad. CBS intentó en una ocasión comprar los derechos estadounidenses de Hasta que la muerte nos separe para hacer una versión de Jackie Gleason, pero Lear se les adelantó. Gleason, Tom Bosley y Jack Warden fueron considerados para el papel principal. Incluso le ofrecieron el papel primero a Mickey Rooney, pero lo rechazó. Pensó que la serie haría que Norman Lear muriera. Le dijo que le dispararían en plena calle. Rooney dijo que el personaje era antiamericano y que la serie le estallaría en la cara a Lear. No fue así. En cambio, Carol O'Connor consiguió el papel que lo definiría para siempre. O'Connor no era la primera opción de Lear, pero una vez que consiguió el papel, lo dominó. La historia oficial era que Lear vio a O'Connor en una comedia bélica y le encantó su rostro expresivo. Pero, de nuevo, Struthers soltó una bomba en 2025. Dijo que fue O'Connor quien vio por primera vez la versión británica y que se la había traído a Lear con la esperanza de ser su estrella. Según ella, nunca se le atribuyó el mérito de haber participado en la creación del programa. Esta afirmación añadió un giro más a la ya compleja historia de uno de los personajes más icónicos de la televisión. Jean Stapleton, quien interpretó a Edith, le dio un aire más profundo a un programa lleno de matices ásperos. Lear la encontró en el escenario en Damn Yankees. La mayoría de las actrices no conseguían acertar con el papel, pero Stapleton veía a Edith como algo más que un simple felpudo de Archie. Comprendía que Edith tenía pequeños momentos de fuerza.
frases que atravesaban la bravuconería de Archie. Stapleton, nacida en 1923 en Nueva York, llevaba años actuando en teatro antes de que la televisión la llamara. Ganó 3 premios Emmy y 2 Globos de Oro por este papel. Incluso desde el principio, en el primer piloto de 1968, estuvo junto a O'Connor, interpretando a un personaje que se convertiría en una de las madres televisivas más queridas de todos los tiempos. Rob Reiner, quien interpretó a Michael Meathead Stivic, tampoco lo tuvo fácil. Audicionó por primera vez durante el piloto de ABC, pero fue rechazado. Luego consiguió un trabajo como guionista en una serie de corta duración de Andy Griffith llamada Headmaster. Interpretó a un profesor que tenía una aventura con una alumna. Era un papel arriesgado, pero captó la atención de Lear. Reiner dijo que Lear vio que había madurado y le dio otra oportunidad. Cuando CBS se hizo cargo del proyecto, Reiner y Struthers se convirtieron en el tercer grupo de actores elegidos para interpretar a Mike y Gloria. Reiner ganó 2 premios Emmy por el papel, pero siempre tuvo planes más ambiciosos. Se convirtió en director y creó películas como This is Spinal Tap, La princesa prometida y Cuando Harry conoció a Sally. Sally Struthers, quien interpretó a Gloria, tuvo sus propias dificultades. Nació en Portland en 1947 y acababa de ser despedida del programa de comedia Tim Conway antes de audicionar. En un podcast de 2025, contó que nunca le gustó Lear y que una vez preguntó por qué la eligieron a ella en lugar de a Penny Marshall, quien en teoría se parecía más a Edith. Lear le dijo que era porque ella y O'Connor tenían ojos azules y caras regordetas. Pensó que eso haría más creíble el vínculo padre-hija. Struthers ganó 2 Emmy por su actuación, pero para la 5ª temporada ya quería salir. Gastó $40,000 intentando rescindir su contrato, pero perdió. Se quedó 3 temporadas más. Antes de ella, el papel lo habían interpretado otras 2 actrices. Fue la tercera y última Gloria, cuando Todo en Familia se estrenó el 12 de enero de 1971. Nadie esperaba que revolucionara la televisión para siempre. En aquel entonces, las comedias eran limpias, seguras y educadas. Las familias sonreían, los chistes eran amables y los problemas de la vida real se mantenían fuera de la pantalla. Pero Norman Lear creía que Estados Unidos estaba listo para más. Se inspiró en una serie británica llamada Hasta que la muerte nos separe. Quería llevar la misma energía pura a la televisión estadounidense. CBS estaba nerviosa. ABC ya había dicho que no, pero el nuevo presidente de CBS, Robert D. Wood, se arriesgó y todo cambió. El primer episodio se emitió un martes a las 21:30. Solo el 15% de los espectadores lo sintonizaron. CBS incluso contrató operadores telefónicos adicionales por si algún espectador enojado llamaba para quejarse. Pero lo que sucedió después superó cualquier imaginación. En un año, 50 millones de estadounidenses lo veían cada semana. No era solo una comedia. Era un espejo crudo y honesto que reflejaba las tensiones entre generaciones. Archie Bunker, ruidoso, testarudo y obstinado, discutía con su yerno liberal, Mike, sobre casi todos los temas, pero ninguno siempre tenía la razón. Esa fue la genialidad. El programa no daba respuestas fáciles. Mostraba a personas reales y confusas que se enfrentaban por problemas reales. Y no rehuía los temas difíciles. Toda la familia abordó de todo: racismo, antisemitismo, aborto, violación, menopausia, divorcio y la guerra de Vietnam. Un episodio contaba la historia de la prima de Edith, quien mantenía en secreto una relación lésbica durante años. Otro mostraba a supremacistas blancos vandalizando la casa del búnker, creyendo los judíos. En una escena inolvidable, Archie reveló que su propio padre solía encerrarlo en un armario. Eso explicaba sus prejuicios. No los excusaba, pero lo humanizaba. Ese era el poder del programa. No predicaba, hizo reflexionar a la gente. Al principio, la CBS no sabía qué hacer con él. Tenían tanto miedo a las reacciones negativas que añadieron una advertencia antes de cada episodio. Les decía a los espectadores que el programa pretendía exponer los prejuicios burlándose de ellos. Pero la tensión entre bastidores era tan intensa como la que se vivía en pantalla. Norman Lear luchó constantemente contra la censura de la CBS. No le permitieron decir "maldita sea" en el piloto. En un momento dado, la CBS intentó retrasar la emisión del programa.
Lear los demandó. Así de grave se puso la cosa. A pesar de todo, el programa se convirtió en un gigante. De 1971 a 1976, fue el programa número 1 en Estados Unidos. Ningún otro programa lo había logrado antes. Ganó 4 Emmy consecutivos a la mejor serie de comedia. En total, ganó 22 premios Emmy y fue nominada 74 veces. Carol O'Connor, quien interpretó a Archie, se llevó múltiples premios. Uno de los más importantes llegó en 1979 por el episodio California. Here We Are. Ese mismo año, el final de la serie atrajo a 40,2 millones de espectadores, e incluso después de su fin, la historia continuó. Todo en Familia duró 9 temporadas y 205 episodios. Luego se convirtió en Archie Bunker's Place, que funcionó 4 años más. Los Bunker acogieron a un niño de acogida. Mike y Gloria se mudaron. Archie compró un bar. La serie siguió evolucionando. También dio lugar a 5 series derivadas, incluyendo The Jeffersons, que sobrevivió a la original, con 11 temporadas. Al terminar, Todo en Familia había creado un universo televisivo sin precedentes. Pero quizás el momento más explosivo se produjo el día de Navidad de 1976. El episodio se tituló El esquivador del draft. Presentaba a David Brewster, un joven que había huido a Canadá para evitar luchar en Vietnam. David no fue tratado como un villano. Era tranquilo, reflexivo y honesto. Mike lo invitó a la cena de Navidad sin decírselo a Archie. Y Archie también había invitado a su amiga Pinky Peterson, cuyo hijo había muerto en la guerra. El enfrentamiento fue brutal. David intentó explicar su decisión. Archie estaba furioso. Mike lo defendió, diciendo que lo que hizo David requería mucho coraje. Fue uno de los episodios más intensos de la historia de la serie, pero había un problema. En un momento clave, Archie dijo, "No quiero hablar más de esa maldita guerra". La CBS entró en pánico. Obligaron a cambiar la línea. Se convirtió en Esa maldita guerra podrida, y la sobregrabación era evidente. Lear estaba furioso. El cambio le quitó fuerza emocional a la escena. Pero incluso con la edición, el episodio impactó profundamente. Atrajo a 34,5 millones de espectadores, la mayor cantidad de la temporada. El momento del episodio fue perfecto. Apenas unas semanas antes, Jimmy Carter había ganado las elecciones presidenciales. Una de sus promesas de campaña fue indultar a todos los reclutas de los Dodgers, y tan solo 27 días después de la emisión del programa, lo hizo. El 21 de enero de 1977, su primer día completo en el cargo, Carter emitió la Proclamación 4483, otorgando un indulto total. De repente, personas como el ficticio David Brewster pudieron volver a casa. Unos 50,000 estadounidenses de la vida real habían estado viviendo en el exilio. Ese episodio de televisión capturó el momento exacto en que el país dio un giro radical. El 19 de febrero de 1972, la televisión estadounidense cambió para siempre. Ocurrió durante la segunda temporada. Episodio 21 de Todo en Familia. En un episodio llamado La visita de Sammy. A primera vista, la trama era sencilla. Sammy Davis Jr., interpretándose a sí mismo, dejó su maletín en el taxi de Archie Bunker. Se presentó en su casa para recuperarlo. Pero lo que sucedió después conmocionó al país e hizo historia en la televisión. Archie Bunker ya era conocido como el personaje más abiertamente intolerante de la televisión. Usaba términos como personas de color y veía el mundo a través de una estrecha lente racista. Así que cuando uno de los artistas negros más queridos de Estados Unidos entró en la casa de Archie, los espectadores supieron que algo explosivo se avecinaba. Pero no se esperaban lo que pasó al final. La idea del episodio surgió del propio Sammy Davis Jr., quien mencionó en The Tonight Show en 1972 que quería aparecer en All in the Family. El guionista Bill Dana ideó una trama que pondría a Sammy cara a cara con Archie. El creador de la serie, Norman Lear, temía que pareciera un truco, pero la idea era demasiado buena como para dejarla pasar. Al comenzar el rodaje, Sammy estaba nervioso. Incluso pidió tarjetas de referencia, pero el director John Rich se negó. Todos debían actuar en las mismas condiciones. Mientras las cámaras rodaban, Sammy recitaba cada línea con serena confianza. No se inmutó cuando Archie lanzó sus habituales comentarios racistas. Los respondió con respuestas agudas y mordaces.
Al público le encantó. Sammy explicó después que me adulaba en la serie, pero sus prejuicios aún se notaban. Y así fue. Archie intentó ser educado, pero sus verdaderos sentimientos seguían aflorando. Esa tensión llegó a su punto álgido. Entonces llegó el momento final, el beso. No fue romántico, no lo esperaba, pero fue poderoso. Justo antes de irse, Sammy se giró y le dio un beso en la mejilla a Archie. El público estalló en carcajadas. Durante 38 segundos, rieron, aplaudieron y vitorearon. Fue una de las reacciones más largas de la historia de la televisión. El director John Rich dijo que tuvieron que cortar la risa porque duraba demasiado. Lo describió así: ¡rayos! ¡Se está besando! Entramos y Archie puso cara de sorpresa. Y entonces el público se puso furioso. Pero ese momento no solo fue gracioso, fue una declaración audaz. En 1972, era inaudito que un hombre negro besara a un hombre blanco en la televisión estadounidense. Si a eso le sumamos que se trataba de Archie Bunker, el rostro de la intolerancia, se convirtió en una bomba social. Tan solo 5 años antes, la Corte Suprema de Estados Unidos finalmente había anulado las leyes que prohibían el matrimonio interracial. Eso fue en 1967, con el fallo de Loving contra Virginia. Antes de eso, 16 estados aún tenían leyes que prohibían el matrimonio entre personas negras y blancas. Así que, para cuando Sammy besó a Archie, esas viejas heridas aún estaban abiertas. Ya había habido besos interraciales en televisión. En 1968, Star Trek mostró al Capitán Kirk besando a la Teniente Uhura. Ese momento recibió mensajes de odio, especialmente de los espectadores del sur. Imaginen la indignación cuando 2 hombres, uno negro y otro blanco, tuvieron contacto físico en televisión nacional. Se suponía que era solo un cumpleaños más. El 16 de octubre de 1977, más de 40 millones de estadounidenses sintonizaron Todo en Familia. Lo que vieron esa noche no fue solo una comedia, fue un terremoto cultural. El personaje de Jean Stapleton, Edith Bunker, cumplió 50 años. El episodio empezó con risas. Su familia estaba planeando una fiesta sorpresa. Edith estaba sola en casa, esperando. Un hombre llamó a su puerta. Dijo que era detective de policía. Mintió. No estaba allí para proteger a nadie. Él era el peligro. Se llamaba Detective Lambert, pero era un depredador. Poco a poco, la tensión fue creciendo. Edith intentó mantener la calma. Divagó. Contestó el teléfono. Intentó cualquier cosa para retrasarlo. Entonces Archie entró un momento para tomar un ponche. El hombre se escondió en el armario. Le susurró a Edith que si decía una sola palabra, los mataría a ambos. Sonó el temporizador del horno. Edith le dijo que el pastel de cumpleaños se estaba quemando. La soltó. No solo agarró el pastel. Aprovechó su única oportunidad. Le dio un golpe en la cara con la sartén al rojo vivo y salió corriendo. Minutos después, en su fiesta sorpresa, se desplomó en los brazos de Archie. El público estaba atónito. La risa se había convertido en llanto. Una comedia se había convertido en un salvavidas. Esta no fue una elección al azar. Norman Lear, el creador de la serie, tenía una misión: mostrar que la agresión sexual no era solo un delito que ocurría en callejones o solo contra mujeres jóvenes. Le podría pasar a cualquiera, incluso a alguien como Edith, especialmente a alguien como Edith. Lear contactó a Gail Abarbanel, directora del Centro de Tratamiento de Violaciones de Santa Mónica. Le hizo una pregunta. Si pudieras hablar con 40 millones de personas sobre la violación, ¿qué les dirías? Ella no solo respondió, se unió a la sala de guionistas, se sentó con ellos, reescribió escenas y dio forma a la historia. Se aseguró de que fuera real, no una sensacionalista. Lear incluso tomó la idea de otro programa y se la dio a Edith porque sabía que el impacto sería mayor. La historia no terminó después del pastel. La segunda parte del episodio se emitió la semana siguiente. Mostraba a Edith luchando, llorando y escondiéndose. No quería denunciarlo. Se culpó a sí misma. Dudó, pero al final tomó una decisión. Ella identificó al hombre. No lo hizo por venganza, sino para evitar que lastimara a alguien más. Tras bambalinas, los ejecutivos de CBS estaban nerviosos. Los anunciantes amenazaron con retirarse. Las emisoras locales de zonas conservadoras no querían emitirlo. Era la hora familiar de las 9 p.m. Se suponía que este sería un bloque de comedia, pero Lear no se rindió.
siguió adelante. CBS organizó proyecciones privadas para policías, médicos y terapeutas mucho antes de la emisión del episodio. Querían que los profesionales aprendieran cómo piensan las víctimas, cómo reaccionan y cómo ayudar. Los periódicos se negaron a publicar el verdadero tema del episodio. Acababan de escribir que Edith enfrentaba una crisis, pero el público lo sabía y siguió viéndolo. Ese año, Todo en Familia no solo fue el programa número 1. Se convirtió en un espejo para un país que evitaba una dura verdad. En el centro de esta tormenta estaba Carol O'Connor. Interpretaba a Archie Bunker, el hombre ruidoso, testarudo y anticuado con ideas anticuadas. Pero el propio O'Connor era todo lo contrario. Creía en los sindicatos, creía en la gente, y no tuvo miedo de detenerlo todo para demostrarlo. En 1974, la CBS se enfrentó a una huelga. Los trabajadores de mantenimiento estaban en piquete. O'Connor no dudó. Se negó a cruzar la línea. La filmación se detuvo. He sido sindicalista toda mi vida, dijo a los periodistas. No romperé una huelga. Esta no fue una protesta pequeña. Era la estrella del programa más visto de Estados Unidos. Y se marchó. O'Connor y Norman Lear tenían una relación tensa. Discutían a menudo por guiones, dinero y política. O'Connor no se contuvo. Acusó a Lear de intentar arruinar su reputación. Lear pensó que O'Connor era demasiado exigente. Aún así, siguieron trabajando, porque algo más importante estaba en juego. En una entrevista, O'Connor incluso dijo que el programa podría continuar sin él. Hay mucho que hacer en el búnker antes de que Archie llegue a casa, dijo. No estaba fanfarroneando. Los productores habían considerado incluso descartarlo, pero él no tenía miedo. Estaba dispuesto a marcharse si la causa era justa. No era la primera vez. En 1972, cuando la CBS intentó reemplazar a técnicos cualificados con máquinas, los trabajadores se declararon en huelga durante 8 semanas. O'Connor los apoyó. Se negó a trabajar con esquiroles. Los episodios se retrasaron. Los espectadores esperaron. O'Connor no se inmutó. Puede que interpretara a Archie Bunker, pero Carol O'Connor no se parecía en nada a él. Era profesor universitario. Leyó filosofía, luchó por los trabajadores, luchó por la justicia, y sabía exactamente quién era Archie. Un hombre infeliz, envenenado por el odio, dijo una vez. Por eso lo interpretó tan bien, porque comprendía el precio de la ignorancia. Para cuando se emitió el 50, o cumpleaños de Edith, O'Connor y Lear ya habían luchado, se habían reconciliado y habían transformado la televisión juntos. Habían convertido una comedia en una fuerza social. Abordaron el racismo, el sexismo, la violencia y, ahora, la agresión sexual. Y no lo hicieron con suavidad. Lo hicieron de frente. Una mañana de enero de 2025, Sally Struthers soltó una bomba inesperada. En un podcast llamado Hablemos de Eso, dijo algo que sacudió el legado de uno de los programas más icónicos de Estados Unidos. Según ella, Norman Lear no lo creó todo en la familia. Fue Carol O'Connor, sí, el mismísimo Archie Bunker, quien primero quiso adaptar la comedia británica Hasta que la muerte nos separe para la televisión estadounidense. Struthers afirmó que Lear fingió ser el creador durante 52 años y solo dijo la verdad tras su muerte en diciembre de 2023, a los 101 años. Fue una afirmación audaz que cambió por completo la historia que todos creían conocer. El papel de O'Connor no se limitaba a la actuación. Según entrevistas antiguas, reescribió todo el piloto a mano e incluso grabó todas las partes él mismo. Archie, Edith, Mike y hasta el niño del vecindario. Envió una cinta de audio donde interpretó cada voz. Luego Lear la tomó y la convirtió en el guión. Años después, Lear admitió algo sorprendente en The Mike Douglas Show. Señaló a O'Connor y dijo, el mejor guionista que ha tenido este programa es este tipo. Ese comentario dejó atónito a O'Connor, quien una vez dijo que a Lear nunca se le dio bien compartir el crédito. Y hay más. O'Connor había visto la versión británica en Londres, y aunque otro productor, Howard Adelman, adquirió los derechos primero, O'Connor estuvo muy involucrado en su adaptación a la televisión estadounidense. No solo influyó en el personaje de Archie Bunker, sino que también le dio la voz y la actitud. Tenía el auténtico acento neoyorquino, el origen obrero y la presencia. Lear incluso admitió que fue la personalidad de O'Connor la que moldeó el tono. Pero en aquel entonces, O'Connor no creía que el programa fuera a funcionar.
Exigió un billete de avión de ida y vuelta a Roma en su contrato, por si acaso fracasaba. Ese era su plan B. En cambio, el programa se convirtió en el número 1 en Estados Unidos durante 5 años consecutivos. Struthers guardó silencio sobre todo esto durante décadas, pero tras el fallecimiento de Lear, se sintió libre de hablar. En esa entrevista de podcast, no solo acusó a Lear de robarse el crédito, dijo que la excluía de las fiestas, la trataba con frialdad y que una vez le dijo, te contratamos porque, al igual que Carol O'Connor, tienes los ojos azules y la cara gorda. Le dolió tanto que contrató abogados para rescindir su contrato. Gastó unos $40,000, una suma enorme en la década de 1970, intentando salir de la serie. Perdió el caso y tuvo que seguir interpretando a Gloria. Más tarde, regresó para Archie Bunker's Place y protagonizó su propia serie derivada, Gloria. Pero las heridas nunca sanaron. Struthers dijo que esos comentarios la marcaron para siempre. Tras bambalinas, la tensión entre Lear y O'Connor no era solo creativa, sino también legal. En 1974, O'Connor abandonó el rodaje y presentó una demanda. Afirmó que Lear incumplió sus promesas. Su contrato incluía créditos como guionista y control del guión, pero no obtuvo ninguno de los dos. En aquel entonces ganaba $25,000 por episodio, unos $137,000 hoy. Pero el dinero no solucionó el problema. En sus memorias de 2014, Lear describió la frustración de O'Connor. Durante un episodio, La historia del ascensor, O'Connor se negó a actuar. En la escena, Archie queda atrapado en un ascensor con una mujer hispana a punto de dar a luz. O'Connor lloró en el set. Dijo que odiaba el episodio. Odiaba la serie y odiaba a Lear. Lear sentía que si cedía, el mensaje de la serie moriría, así que se resistió. O'Connor finalmente regresó y el episodio ganó un Emmy. A pesar de sus batallas, Lear admitió que no se imaginaba a nadie más interpretando a Archie. Una vez dijo que la primera vez que vio a O'Connor audicionar, todo su cuerpo sintió, Dios mío, este es Archie. E incluso después de todo el caos, dijo que valió la pena. El programa abordó todo, racismo, sexismo, homosexualidad, aborto, violación, menopausia, temas que la televisión estadounidense nunca se había atrevido a tocar. Incomodó al público, hizo historia, pero también desgastó a quienes la crearon. O'Connor era un hombre liberal que interpretaba a un racista intolerante. Enseñaba inglés, creía en la igualdad. Y aún así, tuvo que decir diálogos que contradecían todo lo que representaba. A menudo discutía con los guionistas. El peso emocional de ese papel no era fácil de sobrellevar. Y no fueron solo los creadores los que discutieron. El elenco también tuvo sus propias diferencias. Struthers también habló de Betty White en el podcast, calificándola de pasivo-agresiva. Durante la grabación de un concurso, White le dijo que no comiera una galleta porque no la necesitaba. Ese momento, esa pequeña puya, se quedó grabado en la memoria de Struthers durante años.